Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, Joaquín Rojas, ingeniero de sistema, actualmente pensionado y un gran estudioso de la doctrina espírita por muchos años. Ustedes saben que nos llamamos Fusenda por la Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor. Pues Joaquín Rojas hizo parte de ese Mies de Amor, de ese Centro Espírita Mies de Amor original. Entonces, gracias, Joaco, por aceptar esta invitación. Hoy con un tema importantísimo, una de las leyes que aparecen en el libro de los espíritas, unas leyes naturales que hay que tenemos todos los seres humanos, porque el espiritismo, la doctrina espírita revela leyes naturales que rigen a todos los espíritus de este globo y de todos los globos del universo, como es la ley de la libertad. Entonces, él nos va a hablar de una parte, libertad natural, y bueno, si él se quiere pasear por todo ese capítulo del libro de los espíritus que se llama la ley de libertad, bien puede hacerlo. Entonces, antes de empezar, como todas las reuniones espíritas, vamos a iniciar con una oración, por lo que les pido me acompañen de pensamiento y de emociones, de sentimientos, para elevar a ese plano espiritual superior que siempre acompaña toda reunión que se hace en pro del progreso de todos los seres, de todas las personas, iniciando por esas palabras de Jesús: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Pues Él está aquí representado por esos trabajadores fieles, servidores fieles de Él, que lo representan aquí en la tierra. Entonces le pedimos a ellos, en primer lugar, que inspire a nuestro conferencista para que su verbo sea fluido, para que pueda darse a entender todas estas reflexiones que él ha hecho, y para todos nosotros también, que podamos captar ese mensaje, esas enseñanzas, para salir de esta reunión fortalecidos y que entendamos aún mucho mejor todas las situaciones de la vida que para muchos todavía están veladas, están como que confusas, pero que gracias a Dios hace 170 años la doctrina espírita, esta revelación espírita, nos las ha dejado muy claras a muchos de nosotros, los que ya llevamos tiempo con estos estudios. Así que gracias, Señor, por tu presencia, y permanece con nosotros. Que así sea. Bien, Joaquín Emilio Rojas Santiago, ingeniero de sistema, pensionado, estudiante de la doctrina espírita por muchos años. Muchas gracias por aceptar la invitación y la palabra es tuya. Buenas tardes. En nombre de la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, vamos a conversar esta conversación sobre la libertad natural. La libertad natural es un tema que corresponde a las leyes morales en el capítulo 10 del libro 3 del libro de los espíritus. Para algunos podría ser extraño que hablemos de libertad en un tema puramente espiritual. Para tener una claridad sobre esta temática, me ha parecido conveniente hacer una contextualización de por qué tocamos este tema. Para ello vamos a empezar a hablar del libro de los espíritus. El libro de los espíritus, como ustedes conocen, fue publicado el 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, quien era realmente el apelativo que utilizaba Hipólito León de Nizar-Ribaí. Hipólito León de Nizar-Ribaí fue en esa encarnación un sacerdote druida que estuvo, los druidas era un pueblo
que estuvo en Inglaterra aproximadamente entre el año 300 y 400 antes de Cristo. Los druidas se caracterizan por haber sido una civilización que creó y dejó un monumento que se llama Stonehenge. Stonehenge son unas columnas de madera, perdón, son unas columnas de piedra que que dan idea del conocimiento que tenían esas personas sobre el movimiento del Sol. Esos druidas tuvieron combates con los romanos, y los sacerdotes eran los dirigentes que guiaban al pueblo. Entonces eso nos da la idea de la calidad de persona de avanzada naturaleza que era Allan Kardec. El libro de los espíritus es la enseñanza de los espíritus superiores en el cual se establecen los principios de una nueva doctrina espiritualista, la doctrina espírita. Para quienes no están familiarizados, se habla de doctrina espiritualista porque es la filosofía que habla de que el ser humano está compuesto de materia y espíritu. Espiritualistas son los cristianos, espiritualistas son los católicos, espiritualistas son los hindúes, espiritualistas son los mahometanos, en fin, hay un grupo bastante amplio de espiritualistas. Entonces, en el libro de los espíritas se establece una nueva doctrina, la doctrina espírita, y se dan explicaciones sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el futuro de la humanidad. ¿Cuál era el propósito de que Allan Kardec compilara el libro de los espíritus? Porque Allan Kardec no lo escribió, aunque Allan Kardec, por su formación académica, había ejercido la docencia y había escrito varios libros. Allan Kardec era una persona que se apoderó de la teoría pedagógica de Pestalozzi. Entonces, Allan Kardec recibe el propósito de ese libro, que es dictado y escrito por orden expresa de los espíritus superiores, era de echar los cimientos de una filosofía racional que debía estar libre de las preocupaciones del espíritu del sistema. ¿Qué es espíritu del sistema? Espíritu del sistema es que en esa época se acostumbraba a hacer planteamientos que solamente presentar ideas que solamente se sustentaban con hechos que favorecían sus planteamientos. Acá el libro de los espíritus en una forma que emplea la mayéutica de Sócrates, o sea, el enseñar para todo el mundo con preguntas y respuestas. Ahí las preguntas no solo se hacen las que favorecen los propósitos de la doctrina espírita, sino los que son contrarios. Entonces, ese era el propósito, establecer los cimientos de una filosofía racional. Más adelante vamos a ver el énfasis en la racionalidad. Ese libro no contiene nada que no sea una expresión del pensamiento de los espíritus y que no haya sido comprobado por ellos. Y fue anunciado en los tiempos designados. Más adelante vamos a ver también qué significa eso de los tiempos designados. El libro en su contenido general se distribuye así. Tiene una introducción al estudio de la doctrina espírita. Tiene un prolegómenos, que es realmente otra introducción. Tiene un libro primero que presenta las causas primeras. Tiene un libro segundo, que es el mundo espiritista o de los espíritus. Tiene un libro tercero, que es las leyes morales, del cual vamos a ver un capítulo. Tiene el libro cuarto, esperanzas y consuelos. Tiene una conclusión. En el libro primero se plantea en el capítulo 1 Dios. Pero ¿cuál es el Dios? El Dios no es el Dios que se había acostumbrado hasta esa época, o que todavía algunos tenemos, que la idea de un Dios que es el Dios antropomórfico, el Dios
el señor Barbón sentado en un trono con unos rayos, que realmente es una semejanza de la imagen que tenían en la antigüedad de Zeus. Después vienen, en el mismo capítulo primero, el mismo capítulo segundo, los elementos generales del universo. Estos elementos generales del universo, en el enfoque que se hace ahí, no está en ninguna contradicción con lo que ahora se conoce del universo, y después en el capítulo tercero, la creación, y esa creación tampoco está en contra de lo que en la actualidad se plantea, que el universo fue creado con la teoría del Big Bang. Y el capítulo cuarto es el principio vital. En el libro segundo se habla en el capítulo primero acerca de los espíritus, en el capítulo segundo la encarnación de los espíritus, en el libro tercero el regreso de la vida corporal a la vida espiritual, y en el capítulo cuarto se habla de la pluralidad de existencias, que es un fundamento clave en el comprender la teoría del espiritismo. Sin la pluralidad de existencias no hay explicación de algunas incongruencias que podemos encontrar en nuestra vida diaria. En el capítulo quinto están las consideraciones acerca de la pluralidad de la existencia. Después viene la vida espírita. Después el capítulo séptimo, el regreso a la vida corporal. Y en el capítulo octavo, la emancipación del alma. Termina el libro segundo con la intervención de los espíritus en el mundo corporal y las ocupaciones, en el capítulo décimo, las ocupaciones y misiones de los espíritus, y en el capítulo 11, los tres reinos. A este respecto hay que hacer claridad que en el conocimiento de esa época solamente se hablaba del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Ya sabemos que esos tres reinos ya fueron reevaluados y que ya la biología habla de un reino formado por los virus, un reino formado por las bacterias y los otros tres reinos. Y dentro de la concepción racional del libro de los espíritus y dentro de la concepción del espiritismo, hay un aditamento claro que dice que lo que se plantea en estos libros, si después tiene que ser modificado porque el avance de la ciencia lo da, pues se acepta. No como decíamos, no es una teoría que solamente se circunscribe a un marco absoluto, ¿no? Sino tiene una mente abierta y plantea la posibilidad de que se pueda mejorar. En el libro tercero, correspondiente a las leyes naturales, está el capítulo primero, que es la ley divina o natural. En el capítulo segundo está la ley de adoración. En el capítulo tercero está la ley del trabajo. En el capítulo cuarto está la ley de reproducción. En el capítulo quinto está la ley de conservación. En el capítulo sexto está la ley de destrucción. En el capítulo séptimo está la ley de sociedad. En el capítulo octavo está la ley de progreso. En el capítulo noveno, la ley de igualdad. Y en el capítulo décimo, que es del que vamos a tocar solamente un acápite, la ley de libertad. Y en el capítulo 11, ley de amor, justicia y caridad. En el capítulo 12, la ley moral, la ley de perfección moral. Pues bien, habiendo hecho bueno, todavía nos queda el libro cuarto, que son esperanzas. Y en el capítulo 1 del libro cuarto, penas y goces terrenales, y en el capítulo segundo, penas y goces futuros. Cuando ya tenemos una idea del contenido de este libro, entonces sería preguntarnos ya vimos el propósito. El propósito es difundir, crear una nueva doctrina espiritualista con bases racionales. ¿Y cuál es el objeto de esa nueva doctrina? El objeto de esa nueva doctrina es el ser humano. El ser humano
en una formación holística tiene una cantidad de componentes y averiguando lo que dice la psicología sobre el ser humano, hablan de que el ser humano tiene distintas dimensiones. Algunas escuelas hablan de 4 dimensiones, otros hablan de 6 dimensiones, otros hablan de 10 dimensiones. Y yo decidí tomar arbitrariamente este enfoque que habla de 9 dimensiones. Habla de la dimensión física, que es el cuerpo físico, habla de la dimensión social, que es la relación en la sociedad, la relación cognitiva, que es el aprendizaje, pero no solo el aprendizaje desde el punto de vista académico, sino el aprendizaje a comportarse. Y nosotros vamos a ver, podemos desde ahora decir que aunque todas las dimensiones son importantes y que el ser humano no puede existir sin la presencia del cuerpo, debemos ver claro que la dimensión social o sociopolítica es clave en el desarrollo de todas las demás dimensiones, porque nosotros podemos ver que cuando regresamos a este mundo y tenemos un cuerpo, nosotros necesitamos del contacto de nuestros padres, de las personas que nos van a cuidar mientras nosotros somos débiles, porque nosotros no somos como algunos seres vivos como el pollo, por poner ejemplo, un pollo sale del huevo, pica la cáscara y sale caminando, y ya no tiene más que aprender, listo, ya sabe que tiene una serie de comportamientos que son innatos. En cambio, el ser humano, como tiene un cerebro que debe desarrollar, debe pasar un tiempo mientras ese cerebro empieza a adquirir la conciencia, empieza a adquirir los conocimientos. Y para ello necesita de la compañía de otros seres vivos. En la Biblia se habla de que Dios, cuando creó a Adán, se vio la necesidad de ponerle una compañía para que no estuviera solo. No solo era en ese sentido, sino que el ser humano, aún desde la época de las cavernas, necesitó de alguien que le ayudara a sobrevivir. Y en ese camino de aprender a sobrevivir, aprendió los conocimientos en la utilización de las herramientas que tenía. Aprendió a saber cómo manejar sus emociones. Particularmente aprendió también a comunicarse, porque el hombre, mientras no tuviera la compañía de otros congéneres, el hombre no pudo empezar a desarrollar su comunicación o su lingüística. Aprendió también a trascender. Ya sabemos que por allá hace 60.000 años, más o menos antes hace 60.000 años que se empezó a entender que algunos de los seres de las cavernas, algunos de los seres que vivían en las cavernas, empezaron a darse cuenta de que el ser humano era trascendente y empezaron a encontrarse en las cavernas, empezaron a encontrarse grupos que enterraban a sus muertos y no los dejaban a la acción de la intemperie. También entonces se empezó a desarrollar la dimensión estética y la dimensión ética y moral. O sea, es un conjunto de 9 dimensiones, pero fundamentalmente ya podemos ver que el estar en contacto con nuestros congéneres nos lleva a desarrollar cada una de las demás. Aunque sabemos que existen mitos como el mito de Rómulo y Remo, que dice que Rómulo y Remo son los fundadores de Roma, y se dice que Rómulo y Remo fueron criados por una loba, y que la loba fue el que permitió y ellos pudieron desarrollarse. También existe el mito de Tarzán, el hombre mono, el hombre que fue criado supuestamente por chimpancés, y entonces él no necesitó de la presencia de los otros seres humanos. Pero lo claro es que el hombre por su naturaleza, el ser humano por naturaleza,
intrínseca es un ser sociable, obligado por su propio entorno, por la dimensión física, el intelecto, las fortalezas y debilidades, a convivir y desarrollar todas sus dimensiones para convertirse en una persona íntegra entre su grupo de congéneres, bajo un conjunto de reglas que han ido evolucionando de acuerdo con las circunstancias de tiempo, lugar, costumbres, creencias, etc. Hago hincapié en la dimensión social porque nosotros vamos a ver que la libertad natural necesariamente implica que nosotros tenemos que conectarnos con nuestros congéneres. Bien, entonces cuando ya estamos poniendo las primeras piedras para lo que vamos a desarrollar, entonces ahora tenemos que ver en qué contexto aparece el libro de los espíritus. El libro de los espíritus aparece, ya lo dijimos, en 1758 y aparece, eso es el siglo XVIII. Pero antes del siglo XVIII tenemos que ver cómo fue influenciado por los eventos que antecedieron. Y entonces vemos cuáles fueron algunas de las características del siglo XVIII. El siglo XVIII es conocido también como el siglo de las luces y es bautizado así debido a que en esa época apareció lo que se conoció como la Ilustración. La Ilustración fue la aparición de una cantidad de personas que empezaron a entender que la mejor forma de evolucionar era por el conocimiento. Y si nosotros recordamos la enseñanza de Jesucristo que dice, por la verdad os hará libre, esa la verdad, puede decir, el conocimiento os hará libre. En ese siglo XVIII se produjeron varias revoluciones políticas y económicas que modificaron por completo la estructura de la sociedad, así como las relaciones entre los estados. Muchas de esas revoluciones políticas y económicas todavía tenemos las consecuencias. En Francia se acabó el antiguo régimen, un régimen de castas, un régimen que dividía la sociedad dependiendo de cómo nacían las personas. Régimen de castas todavía lo tenemos en la India, donde ustedes saben que hay una serie de personas, las personas que están en la parte de abajo de la escala social, tienen una cantidad de dificultades. Además de lo que hemos dicho, que es el siglo de las luces, que es las revoluciones políticas, que se cambia en Francia a un nuevo régimen que va a dar origen a una nueva era, también aparecen numerosos conflictos armados en todo el orbe, toda la tierra hubo conflictos. Y algunas de esos conflictos fueron guerras de sucesión, o sea, guerras en las cuales las personas peleaban por quién le tocaba la corona y quién no le tocaba la corona. Y guerras y disputas territoriales. Ahí como ilustración les traigo una figura en que muestra cómo era la situación, no solo en Francia, sino en toda Europa, en donde habían tres castas. El de abajo es el pueblo, el tercer estado, que era el que sostenía al segundo estado, al clero, y que era el que sostenía a la monarquía y a los... Todos ellos estaban en función de lo que producía el pueblo. Bien, además de entonces de eso que hemos dicho, en el siglo XVIII prevaleció la búsqueda del conocimiento a través de la razón. Ya la razón empieza a ser tenida en cuenta y ya no solo es la creencia fija, sino la creencia de la fe del carbonero, lo que está de acorde con lo que se inició en la Edad Moderna, o sea, ya se deja la Edad Media y aparece la Edad Moderna. En ese mismo siglo XVIII, en ciencias sociales y en derecho se destacaron grandes pensadores, o sea, aparecen una cantidad de personas que tienen mucha influencia y, como les digo, todavía influyen hasta esta época, como es el caso de Adam Smith en economía. Adam Smith es el padre del capitalismo y que todavía nos rige a nosotros.
aparece don Charles Lois de Montesquieu en política, Hugo Cross de Derecho, Jean-Jacques Rousseau, que es Juan Jacobo Rousseau, y John Henrik Pestalozzi en educación, que como dijimos es el pilar en que se basa Allan Kardec para empezar a enseñar la teoría del espiritismo. Recuerden, Allan Kardec simplemente fue una persona que compiló, una persona que se tomó el trabajo con base al racionalismo, que se tomó el trabajo de coger las informaciones que llegaban de los distintos grupos y no se dedicó solamente a lo que decía uno, sino que consultó, porque recuerden que el fenómeno espírita empieza a trascender en América y después aparecen las sillas bailantes, las sillas bailarinas. Además de lo que hemos dicho, en el siglo XVIII se llevaron a cabo las primeras expediciones naturalistas europeas. O sea, empezó a conocer el mundo, lo que llevó a que se pudieran explorar grandes sectores de América, África y Oceanía. Entonces, si ya tenemos una contextualización de cómo era el mundo desde el punto de vista geográfico, cómo eran las grandes, vamos a mirar otro aspecto de ese mismo siglo XVIII que yo creo que está relacionado con el tema que estamos. Como les decía, ese siglo XVIII tuvo grandes guerras, europeas particularmente. Hubo una guerra que se llama la Guerra del Norte, que fue entre 1700 y 1791, entre el Imperio Sueco y el Imperio Ruso. Hubo una guerra de sucesión española en 1701 y 1715. Y vamos a ver que posteriormente también esas disputas de la corona española son las que dan origen a las liberaciones de la América Latina, cuando Napoleón Bonaparte invade a España y pone a Pepe Botella como un rey de España. Aparece también la guerra de sucesión polaca y la guerra de los siete años. Pero además de esas guerras, hay otro evento que nos conmina a nosotros a tener en cuenta. Como les decía, en el siglo XVIII se presenta en Inglaterra la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, para quienes no recuerdan, es cuando se revolucionan los modos de producción. ¿Cómo se revolucionan los modos de producción? Con la utilización de la energía producida por la máquina de vapor que inventa James Watt y que hace que las personas cambien fundamentalmente. En esa época las personas solamente tenían un vestido, solamente tenían y entonces empiezan a producir cambios grandes de los cuales todavía tenemos influencia, solo que ahora ya no se habla de la primera revolución industrial, sino que se habla que estamos de pronto en la cuarta revolución industrial. Entonces, al cambiar los modos de producción, al cambiar la economía, también se presentan otra serie de hechos. Otra revolución que creo que hay que contextualizar es la revolución de las 13 colonias. La revolución de las 13 colonias es la revolución que llevó a la libertad de América, de Norteamérica. O sea, en ese momento eran 13 colonias. Fue una guerra que iniciaron los colonos que vinieron de Inglaterra. Recuerden que los colonos que vinieron de Inglaterra vinieron por las persecuciones que tenían, las persecuciones ideológicas y persecuciones religiosas que tenían ellos acá y se vinieron para acá. En esa guerra participó Francia por las disputas que tenía Francia con Inglaterra. Pero, como todo tiene su causa y todo tiene su efecto y todo tiene su consecuencia,
Francia se involucró y metió una gran cantidad de dinero para apoyar a esa guerra y resulta que le salió un poquito caro porque el tesoro francés quedó bastante comprometido y hubo una gran hambruna en Francia. Y esa gran hambruna fue la que, además de las dificultades que había, fue la que dio origen a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que viene desde 1789 hasta 1999. Es una revolución de hambre, es una revolución en que la gente empieza a pasar hambre. Para que veamos qué tan cierto es esa afirmación mía, recordemos un libro que se llama Los Miserables de Víctor Hugo, en que a la persona la pasan toda la vida persiguiéndola porque se robó un pedazo de pan eh, en una panadería. Recuerden que para los franceses el trigo era muy importante y la elaboración del pan con mayor. O sea, en la Revolución Francesa se unen el problema económico y el problema de el problema de unas cosechas que fueron bastante malas. Pero así como hemos hablado del contexto de la Revolución Industrial, de la revolución de las 13 colonias, de la Revolución Francesa, también hay que tener en cuenta que para esa época, a raíz de la guerra que tuvieron los franceses con los españoles y que apareció Pepe Botella y que apareció Fernando VII, todas esas cosas, empiezan los latinoamericanos a liberarse. Y las liberaciones van desde Haití en enero de 1804 hasta la República Dominicana en 1844. ¿Por qué hablamos de estas revoluciones? Porque todas estas revoluciones hablan de libertad, libertad, mientras que en las guerras europeas eran guerras de sucesión y eran guerras relacionadas con aspectos territoriales, acá en las 13 colonias, en la Revolución Francesa y en estas independencias de países latinoamericanos, se habla de libertad natural, e inclusive empieza a plantearse un tema posterior, que es el tema de la libertad de los esclavos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el año de 1844 aparece el manifiesto del Partido Comunista. ¿Y por qué es importante el manifiesto del Partido Comunista? Porque el manifiesto del Partido Comunista es la explicitación de la teoría materialista que es contrarrestada por el mundo espiritual con la aparición del libro de los espíritus. Bien, pero si hemos visto cómo aparece el libro de los espíritus desde el punto de vista político, desde el punto de vista el mundo, cómo se estaba desarrollando, también es conveniente ver el soporte que tiene el libro de los espíritus, ya no desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista filosófico. Hemos hablado de que es una teoría, es una filosofía racionalista. Es una filosofía racionalista que aparece el mayor representante del racionalismo es René Descartes, que dijo una frase muy importante, o que lo identifica en latín: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es que a partir de la aparición de esa concepción del racionalismo empieza la edad moderna. O sea, antes las personas no te atrevían a utilizar el raciocinio, sino simplemente creían en lo que decía particularmente el clero, y entonces ni siquiera es lo que plantea Descartes, que bueno, la verdad es que yo soy o soy una imaginación, o sea, existo o no existo. Entonces al momento que dice, bueno, pero si yo pienso, tiene que ser que yo existo, porque si no pudiera, si no existiera, entonces no existiría.
Hay otro sustento que es el positivismo de Augusto Comte, que en el positivismo es una corriente filosófica que dice que la explicación de los fenómenos se hace por medio de leyes generales y universales, que es lo que plantea el libro de los espíritus. Todo tiene su causa y todo tiene su efecto. Y además también aparece el idealismo alemán de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que dice que la manifestación del mundo real de la idea se manifiesta en el concepto espíritu. ¿Sí? O sea, ya vemos que don Allan Kardec no era un pintado en la pared que se había sorbido de las fuentes del conocimiento en eso y con base en sus conocimientos empieza a compilar una teoría. Y lo otro que es fundamental en esta aparición es, como dijimos, en el contexto filosófico, es el materialismo histórico de Engels y Marx, que tratan de explicar desde su punto de vista que todos los hechos que suceden en el universo están relacionados simplemente con la materia y que el espíritu simplemente una invención de los curas. Pero como nosotros vamos a ver ahora, cuando ya vemos que el Dios no puede ser el Dios ese antropomórfico que castiga y dice, tienes que darle la plata al cura o tienes que darle la plata al pastor, o si tú no haces esto, ¿sí? Es un Dios castigador, no es un Dios de amor. Ese Dios que era el que imperaba en esa época, naturalmente es el causante de que la presencia de eso, más que esa concepción del Dios era por un lado bastante particular. También para sustentar el contenido del libro de los espíritus, me ha parecido conveniente mencionar a alguien que ya hablábamos adelante, el amigo Jean-Jacques Rousseau, o sea, Juan Jacobo Rousseau, que es famoso, entre otras cosas, por escribir un par de libros. Un libro que se llama El Emilio, la educación y el contrato social. Me parece más importante conversar sobre el contrato social. ¿Por qué? Porque en esa época, en medio de tanto conocimiento y de tantas inquietudes, el hombre trataba de saber cuál era su relación con el entorno, cuál era su relación con la sociedad. Entonces el libro se publica en el año 1722, en el siglo XVIII, y es una obra de filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Si vamos a hablar de libertad natural, naturalmente que tenemos que ver de qué fuentes se surtieron quienes hablaron de la libertad. Entonces ahora sí pasemos al tema en específico en el libro de los espíritus. En la pregunta 826, como decíamos, del libro tercero, dice 825, dice, hay un mundo, hay en el mundo en que el hombre, hay en el mundo posiciones en que el hombre pueda jactarse de una libertad absoluta. O sea, hay un momento en que el hombre puede tener una libertad absoluta. Si es un tirano, la respuesta es no, porque todos vosotros os necesitáis mutuamente, tanto los pequeños como los grandes. Como ya recordamos, cuando estábamos hablando de la dimensión sociopolítica, ya vimos que el ser humano, para poder desarrollarse en forma integral, para poder desarrollarse en forma holística, necesita de los demás. Necesita desde que está desde que sale del vientre materno hasta que se desarrolla. No puede tener una libertad absoluta. La pregunta 826 del mismo libro de los espíritus dice, ¿en qué condición el hombre podría gozar de una libertad absoluta? O sea, ¿en qué circunstancias el hombre puede
ser el amo y señor de todo lo que, lo que está a su alrededor. La respuesta del libro dada por los espíritus es en la de un ermitaño en un desierto. Para quien no recuerda, un ermitaño es una persona que está completamente sola, que sale en cierta época de la Edad Media, la gente se iba a una montaña supuestamente para comunicarse con el universo, para comunicarse con Dios. Dice, de un ermitaño en un desierto, desde el momento en que dos hombres están juntos, tienen derechos que respetar y por consiguiente ya no gozan de una libertad absoluta. En el momento que nosotros tenemos una relación con otra persona, tenemos que comprender que mis derechos llegan hasta donde no hago daño al derecho de mi compañero. Yo puedo estirar la mano hasta donde no golpee el cuerpo o la nariz de la persona que está a mi lado. O sea, mis derechos no son ilimitados y esa era la inquietud que se planteaba, porque como ya vemos, en la sociedad de esa época, en el caso, para ponerle el caso de la sociedad francesa, habían unos que supuestamente tenían derechos. O sea, desde siempre se dijo que nosotros los seres humanos éramos iguales, pero resulta que, de acuerdo con la filosofía de la época, había unos que eran más iguales que otros. Habían unos que, en razón de su nacimiento, ni siquiera por los méritos, ni siquiera como la meritocracia que se plantea ahora, en razón de sus nacimientos, tenían algunos derechos que los demás no tenían. Entonces, una persona que sale al desierto y que está en ermitaño, probablemente en las condiciones actuales no va a sobrevivir. Es más, en un mundo tan civilizado como el nuestro, nosotros podemos ver que probablemente en ninguna condición podríamos sobrevivir. En la pregunta 827 del mismo libro de los espíritus, allá abajo está en la página 447 de un PDF que tengo ahí, pregunta, la obligación de respetar los derechos del prójimo, podríamos decir hasta de los derechos humanos, quita al hombre el derecho de ser dueño de sí mismo. O sea, que yo, por el solo hecho que yo tengo que respetar a los derechos de los demás, por el solo hecho que tengo de respetar a mi prójimo, ya menoscabo a mí mismo, dice, de ningún modo, porque ese es un derecho que se le concede que le concede la naturaleza. O sea, la naturaleza misma del ser humano me da a mí el libre albedrío de decidir muchos aspectos de mi vida. Pero ese libre albedrío no me impide a mí que yo tenga que estar, como es, y respetando los derechos de mi prójimo. El libre albedrío no me indica a mí que yo tenga que subyugar a la voluntad de los seres con los que convivo. La pregunta 827 plantea, ¿cómo se pueden conciliar las opiniones liberales de algunos hombres con el despotismo que suelen ejercer en su propio hogar y sobre sus subordinados? Yo decía ahorita que una de las razones por las cuales se fomentó el materialismo era porque los grupos religiosos, particularmente los católicos, hablaban del amor al prójimo, pero patrocinaban atrocidades como la esclavitud. Entonces, ¿cómo así que yo digo que sí, que hay que cumplir la ley natural, que todos somos iguales, que hay que respetar los derechos, pero hay que recordar que hace más de 500 años o alrededor de 600 años, las mujeres no tenían derecho. Las mujeres ni siquiera tenían derecho a educarse. Una mujer educada era una mujer extraña porque no tenía derecho a aprender a escribir porque esa era una comunicación con el diablo. Inclusive cuando los españoles llegaron aquí
a América, ellos decían que los indígenas no tenían alma. Entonces, ¿cómo se puede conciliar las opiniones liberales de algunos hombres con el despotismo que suelen hacer en su propio hogar y sobre sus subordinados? O sea, ¿cómo puede haber coherencia entre lo que se dice, que se profesa y lo que se hace? Entonces la respuesta es, tienen la comprensión de la ley natural, o sea, comprenden la ley natural, pero que se haya neutralizada por su orgullo y su egoísmo. Comprenden lo que deben hacer, pero no lo hacen, salvo cuando teatralizan sus principios a fin de obtener de ella algún provecho. O sea, saben que existe la ley natural, saben que deben cumplirla, pero solamente la manifiestan de dientes para afuera. Ustedes saben que de esos en este mundo estamos llenos nosotros en nuestra sociedad. Bien, la siguiente pregunta de la ley natural dice, ¿los principios que han profesado en la tierra se les tomarán en cuenta en la otra vida? O sea, lo que nosotros decimos que hemos profesado, lo que nosotros sabemos ahora, cuando vayamos al mundo espiritual nos van a decir, bueno, pero si tú eras muy bueno explicando la teoría del espiritismo y dónde están tus obras, dónde está lo que tú hacías. Entonces la respuesta es, cuanto más inteligencia tiene el hombre para comprender un principio, tanto menos excusable es en no aplicarlo a sí mismo. La verdad os digo que el hombre simple, sincero, pero sincero, está más adelantado en el camino de Dios que el que pretende aparentar lo que no es. O sea, nosotros ahora, con la comprensión clara de lo que es la libertad natural, ya no podemos excusarnos de que no seamos capaces de en algún momento tomar posiciones con respecto a la aplicación de esa ley natural. Por eso me pareció conveniente entonces traer esta aplicación de la ley natural a la actualidad. Estamos a 20 de febrero del año 2021 y entonces hagamos un parangón entre lo que estamos viviendo ahora y lo que estábamos viviendo en el siglo XVIII. En el año 2021 se habla de globalismo y la pandemia. El globalismo entendido como la conexión que hay en el mundo por las condiciones del sistema económico. Nosotros sabemos que la pandemia es una enfermedad que se manifiesta en distintos lugares del mundo. Pandemias ha habido en la historia de la humanidad en varias oportunidades. Solo que antes las pandemias no se dispersaban tan fácilmente como ahora. La peste negra que arrasó a Europa y que acabó con casi el 60% de la población, se diseminó pero en años, mientras que ahora nuestra pandemia de COVID es una pandemia que se ha desarrollado en muy pocos meses. Nosotros podemos recordar que a finales de diciembre, 31 de diciembre, en China, se habló de los primeros casos y ya aquí nosotros en marzo ya teníamos las manifestaciones de esta enfermedad. Entonces vemos, si antes el mundo se dedicaba a la pelea, se dedicaba a la guerra, y se demoraban en comunicarse. Ahora nosotros, precisamente por las condiciones de la actualidad, nosotros tenemos una mayor rapidez de propagación de esto. La interacción social, como vimos, la obligación de ser seres humanos sociables por naturaleza, nos ha obligado a comprender que por medio de la interacción social, la acción del virus actúa sobre nosotros e inclusive a nosotros las condiciones actuales nos ha permitido que empecemos a cuestionarnos cuál debe ser la verdadera interacción que nosotros
hacemos. Normalmente, si la presencia no estuviéramos en esta epidemia, yo estaría allá frente a ustedes y estaríamos conversando y haríamos los abrazos, los saludos normales. Pero la interacción social nos obliga a entender cómo es que se difunde ese virus y cómo se hace necesario tomar las medidas de bioseguridad que dicen las autoridades que debemos tener en cuenta. Y nuevamente aparece el tema de la libertad, de lo que es la libertad y el libertinaje. ¿Por qué traigo a colación este tema de la libertad y el libertinaje? Primero, porque parece mentira que no solo en los países del tercer mundo se esté cuestionando las dimensiones que colocan las autoridades de cómo debemos comportarnos. Debemos recordar que en Europa, en Alemania, en España, se han presentado manifestaciones de grupos que no están de acuerdo con las restricciones que se hacen de las medidas que hay y algunos, inclusive hay un personaje por ahí que fue candidato a la, a la presidencia de una potencia que decían que con eso se estaba restringiendo la libertad. ¿Y qué otra cosa podemos ver que nos está relacionado con la libertad? El miedo y la posverdad. Entendida la posverdad como la manipulación que se hace de la verdad y como la evidencia que tienen algunos de vivir en una realidad paralela, en una realidad en la cual se niega la pandemia. ¿Y por qué traigo el miedo? El miedo, como nosotros sabemos, el miedo es una emoción que nosotros traemos de nuestra evolución de la animalidad. Como nosotros venimos de un proceso evolutivo, recordemos que nosotros somos seres humanos que tenemos un, un, un cerebro triencéfalo, o sea, un cerebro donde tenemos una zona límbica, una zona de las emociones y una zona racional, que es el neurocorte. Entonces, el miedo el miedo es una emoción que nos bloquea nuestras acciones de la racionalidad. Y entonces, cuando nosotros empezamos a dejarnos llevar por el miedo, nos bloqueamos y empezamos a escuchar todo ese poco de sandeces que han aparecido en las redes sociales, como de que la pandemia no existe, la pandemia no existe porque resulta que los muertos no son lo suficientes, la pandemia no existe porque resulta que eso es un virus que evolucionó en bacterias. Oiga, y evolucionó en bacterias porque supuestamente ese virus fue accionado por una radiación, la radiación 5G. Resulta que un virus es, es un ser que está en un nivel inferior a, a una bacteria y por más radiación que le coloque, no va a evolucionar. Es como si una gallina la sometieran a radiación y la gallina por esa radiación se convirtiera en águila y pudiera volar. O sea, hay una cantidad de ideas que son fruto del miedo y que nosotros los acogemos cuando ahora tenemos la libertad de consultar en la red y no es como en mi época cuando yo era adolescente y era niño, que para poder aprender algo tenía que ir a la biblioteca y aquí en Barranquilla hay una biblioteca que se llama la biblioteca departamental en donde uno tenía que llegar y allá se quedaba todo quieto y no se podía hablar y tenía que coger unas enciclopedias grandísimas. Me recuerdo una enciclopedia Espasa que tenía como casi 200 tomos y uno tenía. E inclusive cuando fui a la universidad también había que ir a una biblioteca y la biblioteca todo era bastante solemne. Ahora tenemos la posibilidad de investigar y de no dejarnos llevar por esas tendencias, por no creer en la historia de que nos van a meter un chip, de que nos van
nos van a colocar el número del 6666. O sea, es el momento en que nos liberemos. Aunque yo entiendo que algunos de nosotros de pronto seguimos creyendo en todas esas necedades porque esto es parte de la evolución espiritual. Entonces, los invito a que tengamos, como lo hace el libro de los espíritus, a que tengamos una visión amplia, una visión racional para enfrentar la actualidad. Ha sido muy placentero para mí haber conversado con ustedes. Ahí les dejo la bibliografía, las imágenes que utilicé están en Google Imágenes. Cuando uno usa esos 10.000 pesos, otro está así. ¿Cómo? Y ha sido muy placentero para mí. Gracias. Y entonces estoy a su disposición para ver qué les puedo resolver en la medida de mis capacidades. Gracias y los escucho. Gracias a ti, Joaquín, por este recorrido por histórico, filosófico, científico, sociológico. Bueno, realmente fue un extracto de mucha sabiduría, de mucho conocimiento y un aterrizaje perfecto a estas preguntas que se encuentran en el libro de los espíritus sobre la libertad. ¿Sí? Todo ese contexto histórico en que la humanidad se debatía precisamente por problemas de libertad, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero a mis amigos, las personas que están aquí, no son muchas, pero yo pienso que son bien importantes, bien interesantes, todas las personas que entraron, a ver si quieren hacerle algún comentario, alguna pregunta, algún aporte a nuestro amigo Joaquín Rojas en este reencuentro con Mies de Amor. Entonces, están los micrófonos disponibles, abiertos, para que ustedes nos comenten alguna inquietud o alguna pregunta. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla, Joaco. Deja de compartir la pantalla para vernos las caras todos. Hay una cosa que yo quiero hacer hincapié, y es que posteriormente eso dio origen a un fenómeno que fue el fenómeno de la liberación de los esclavos, y después posteriormente aparece, ¿cómo es? Aparece la guerra de secesión en Estados Unidos, de la cual se dice que el mayor artífice de la guerra de secesión es Abraham Lincoln, y que se decía que Abraham Lincoln era ¿cómo es? Era espírita, y que inclusive se dice que el discurso más famoso de Abraham Lincoln después de una batalla, la batalla de Gettysburg, fue sugerido por los espíritus. O sea, entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? A ver de que el propósito de ese libro, el propósito de ese libro era empezar a preparar a la sociedad para lo que venía, que era la aparición del materialismo histórico. Y también, pues ya vemos que como a pesar de esos 200 años más contados, todavía seguimos viendo barbaridades. Bueno, los espero para ver qué. Deja de compartir pantalla, Joaco. Espérate, que estoy viendo acá mi... Bueno, sí, y además que en 1857, cuando se publica el libro de los espíritus, fue antes de la abolición de la esclavitud, precisamente, que tú has nombrado por Abraham Lincoln, ¿verdad? Esta promulgación de la liberación de la esclavitud en los Estados Unidos fue en 1864.
Entonces, y ya aquí, pues, en el libro de los espíritus, pues se hablaba de esta necesidad de libertad de todos los seres. Entonces, se puede decir que fue un discurso anticipado de esto que después fue ya común en toda la humanidad. Aun cuando también es cierto que esta abolición de la esclavitud no significó inmediatamente la libertad absoluta de estos hermanos africanos, ¿verdad? Todavía en el siglo XXI se está luchando por la supremacía blanca en los Estados Unidos, ¿verdad? Todos fuimos testigos del 6 de enero, del ataque al Congreso de los Estados Unidos, donde habían banderas todavía de la época de Abraham Lincoln, del ejército perdedor, el ejército esclavista. Entonces todavía arbolando esta bandera. Como todas las cosas humanas, son conquistas a través del tiempo. Y bueno, pero cada día hay más derechos, cada día hay más libertades, cada día hay más oportunidades. Estos no son procesos de la noche a la mañana, sino que los espíritus se tienen que acostumbrar. Tú hablabas de la mujer, de todo lo que está pasando con las mujeres también es importantísimo, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Por primera vez en Colombia hay una vicepresidenta, por primera vez en Estados Unidos hay una vicepresidenta. Ya en las leyes se está pidiendo que haya esa igualdad de derechos, esa inclusión. Entonces, todo este tema tiene que ver con esto de la libertad, con lo que tú has hablado hoy. No, y el asunto también se debe a que nosotros también tenemos que cambiar el esquema mental en que estamos. O sea, la mujer debe entender que ella no solo está hecha para parir, que la mujer también tiene que capacitarse y la mujer tiene que ocupar su lugar. Es una revolución que va a seguir. Probablemente, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué nos quiere decir el que estemos viviendo una pandemia? Bueno, hay muchas teorías, pero lo único cierto es que, a mi modo de ver, la pandemia también nos está planteando la libertad, la necesidad de conocer la libertad natural y de practicarla, y no quedarnos como es, solamente como es en teoría. O sea, que fue como decía, que fue que es lo que hace. O sea, ¿cómo así que yo digo de oriente para afuera que estoy a favor de los derechos humanos, que estoy a favor de que todos los seres humanos somos iguales, pero cuando me toca la posibilidad de demostrar esa militancia, entonces tengo comportamientos totalmente desatinados? La aparición de las banderas de las banderas secesionistas en las manifestaciones en Estados Unidos, la manifestación el orgullo blanco, la manifestación de la carencia de aceptar el racismo, de aceptar que porque yo tengo una piel más oscura o menos clara, porque yo tengo los ojos de un color, soy mejor que los demás, cuando la verdad es que el que tenga una piel oscura o más clara se debe simplemente al entorno. Nosotros necesitamos una piel llena de melanina para protegernos del sol. Cuando nosotros nos desarrollamos en un clima más benigno, entonces la piel se nos aclara. Esas son cuestiones que no tienen nada que ver. Ahora, si nosotros miramos y nosotros entendemos que, de acuerdo con la ciencia, todos venimos de África y todos somos frutos de la madre Eva, la Eva que apareció por allá en el oriente, el occidente de África.
Entonces, ¿para qué darnos de café con leche? Porque tenemos los ojos claros o la piel blanca. No somos iguales. Que venimos de la misma parte. Bueno, ¿qué más Parece que Karina quiere decir algo. Bueno, que lo diga, la escucho. No la conozco, la escucho. Buenas noches para todos. Bueno, yo llegué un poquito tarde a la reunión, a la charla del señor Joaquín, y la verdad es que me pareció muy interesante lo que escuché. Muchas gracias, señor Joaquín. Mucha información dio. Bueno, yo lo que quería comentar era que de la charla que dio el señor Joaquín, yo me quedo con lo que dijo acerca del libre albedrío. Pues que todo el mundo dice, no, sí, tenemos libre albedrío, pero tenemos que pensar también lo que usted dijo, que el libre albedrío de cada uno termina donde comienza el de los demás. O sea, no podemos pretender pasar por encima de las mismas personas porque yo tengo la razón o yo tengo el derecho. Entonces me pareció muy oportuno lo que dijo. Y también que pienso que estamos en este momento perfecto, sinceramente, de nuestra evolución con pandemia y todo, porque antes nos liberábamos, pienso yo, físicamente, la liberación de los esclavos de Egipto, la Revolución Francesa, o bueno, tantas cosas, pero ahora creo que la liberación más que todo es mental. Ya como usted dijo, también podíamos buscar en internet información y no quedarnos como antes con lo que nos decían nuestra familia, ¿no? Que tienes que pertenecer a una religión porque es lo que siempre hemos hecho, o tienes que pertenecer a algún partido político establecido porque toda la familia siempre ha sido así, o no puedes ser amigo, como usted estaba diciendo también, de una persona de otra raza. Bueno, tantas cosas que nos inculcaban antes y que uno a veces seguía como borreguito. Entonces, pienso yo que este es el momento perfecto para liberarnos mentalmente de todas esas cadenas que tenemos. Karina, me parece interesante tu aporte y yo agregaría una cosa. Si algo debemos tratar de liberarnos es del miedo. El miedo es una emoción enervante. Hay una frase de un presidente de los Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos, que es Thomas Jefferson, y dice, el único miedo que hay que tener es a tener miedo. Inclusive me llamó la atención que en una visita que tuve en una cita médica, una de las charlas que quiso dar el médico que estaba ahí era al tener cuidado de no dejarse llevar por el miedo, porque los índices de suicidio en esta temporada han aumentado porque las personas, es decir, no nos acomodamos a estar en cuatro paredes, a que tengamos limitadas nuestro desplazamiento. Yo les cuento que para mí es bastante incómodo que yo no pueda salir a una parte en los cumpleaños de mi familia ha sido totalmente reducido. Pero esa es la prueba que debemos empezar a, a liberarnos de eso. Para eso yo les recomiendo una herramienta que es la meditación, que empezar a uno a meditar para tratar de cambiar esos esquemas que tenemos, que nos inculcaron de muy buena fe, ¿no? Eso hay que decirlo. Nuestros padres, nuestros allegados nos inculcaron de muy buena fe las cosas, pero resulta que de pronto ellos no estaban tan evolucionados espiritualmente para entender la nueva situación, y por eso es que nosotros nos deprimimos y ya la ciencia ha podido entender que en la medida en que nosotros nos deprimimos, nosotros bajamos nuestra autoinmunidad, porque cuando tenemos pensamientos negativos, el pensamiento negativo produce en nuestro cuerpo una sustancia que se llama cortisol, y ese cortisol hace que nosotros nos seamos más proclives a la enfermedad. Mientras que si nosotros tenemos pensamientos positivos, ese pensamiento positivo produce nuestro cerebro, segrega una sustancia que se llama dopamina, y la dopamina nos hace sentir contentos.
El ejemplo de la dopamina es cuando estamos enamorados, cuando estamos tragados de alguien, entonces sentimos que nos sentimos muy contentos. Entonces, la idea es, tratemos de controlar los pensamientos negativos. Saquémoslos nuestra forma de actuar y pensemos siempre en positivo, con la certeza de que esta prueba la vamos a pasar. La pasaremos y que juntos saldremos de toda esta cosa. Allá No, creo que Florecide quiere decir algo. Florecide, sí. Florecide o Gisela, no sé quién, si está Florecide o Gisela. Tiene la mano alzada allí. O de pronto la alzó por equivocación, no sé. Mientras Florecide retoma, entonces vas haciendo la conclusión, Juaco, y por favor termina. Abel, Dale, Flores. aquí estoy. Dale. No, me gustó mucho lo que acaba de decir Joaquín. Yo he estado mucho leyendo sobre el cortisol y cuando una persona está muy triste, que ahora que estamos, que no podemos salir mucho, que no podemos tener mucha fraternidad con otras personas. También quería decir que Chico Javier, cuando el hombre llegó a la luna, él pronosticó esta pandemia que está pasando hace 50 años. Él dijo que esto va a pasar. Y según los virólogos que yo estaba más no metido en CNN en español, esta pandemia va para hasta el 2022. Tenemos que orar mucho, tenemos que estar muy unidos, porque uniéndonos en oración hacemos algo. La psicosfera ya no aguanta un muerto más y tenemos que redoblar nuestra oración. Gracias. Paco, entonces pues haces la conclusión, sí, claro, le contestas a Flores, haces la conclusión y la oración, ¿oíste? Bueno, mira, le contesto a Florecide. Sí, yo conozco esa afirmación de que 50 años después del hombre que llegara a la Tierra, perdón, que llegara a la Luna, iba de pronto a haber un cambio tan profundo que tal vez se manifestarían seres de otra galaxia. Sí, también sé que hay algunas personas que manifiestan de que esta pandemia puede significar que nos estamos preparando biológicamente para la llegada de otros seres, de otra dimensión. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos que cuando ha habido contacto entre dos civilizaciones, como cuando hubo el contacto entre los españoles y los indígenas murieron, los nativos de aquí de América, murieron en mayor número porque no fueron capaces, no tenían las defensas para las enfermedades que traían los españoles, particularmente no tenían la defensa para la viruela. Entonces, esta pandemia podría resultar ser una preparación para que si nosotros tenemos la posibilidad de recibir a algunos seres de otra galaxia, pues entonces tengamos la defensa. Esa es una alternativa. Ahora, no es que se nos van a aparecer los muchachitos, los seres con enanitos verdes, ¿no? Sino que simplemente muy probablemente esos seres están en nuestra Tierra desde hace muchos años. Porque cuando empezamos a revisar la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar que hay una serie de hechos que solamente se explican con la presencia de seres de otro planeta o seres más avanzados. No hay sino que dos temas que yo siempre coloco y que lo pueden ustedes comprobar. Vayan en Bogotá al Museo del Oro, como que cuando yo fui hace muchos años, era como el tercer piso. En el Museo del Oro hay una pieza de oro sólido, que tiene las marcas de las huellas digitales del orfebre del que la manipuló. Entonces, para que una persona sea capaz de diluir, de fundir
el oro y dejarle las huellas digitales, era que sabía algo que nosotros no sabemos. Y le pongo la otra también aquí cerquita. Ahí en Centroamérica estaban los mayas. Y los mayas tenían como característica que los mayas tienen una pirámide, la pirámide de Quetzalcóatl, la pirámide de la serpiente emplumada. ¿Qué tiene de particular esa pirámide? Que en 2 días del año, en los días del equinoccio, el equinoccio es el día en el cual la luz del sol el día iluminado, la parte son exactamente, o sea, el sol sale exactamente a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Ese día, la pirámide está hecha de tal manera que la luz del sol entra por cierto lugar e ilumina y aparece la imagen de la serpiente emplumada. Entonces, perdón, ¿quién les enseñó a esos sitios indios patirrajados, comedores de maíz, que andaban con el pie en el suelo, a que pudieran hacer eso? Para hacer eso había que saber matemáticas, para hacer eso había que saber astronomía. Y en esa época ni siquiera en Europa, con lo avanzado que estaban, sabían matemáticas porque no habían ni siquiera inventado el número 0. Entonces, esos indígenas, ¿quién les enseñó eso? Y si seguimos mirando, como les decía, en Stonehenge hay un monumento de unas piedras levantadas por los druidas. ¿Quién les enseñó? Y esos druidas también tienen alineados esas columnas de piedra alrededor de tal manera que el sol entra en una forma. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde aprendieron? Esa inquietud pues nos indica que nosotros no somos los únicos en el universo y que probablemente esos hermanos más avanzados tecnológicamente y más evolucionados, pues algún día nos van a visitar cuando de pronto hayamos avanzado lo suficiente. Gracias, espero que a Karina y a Florecides pues les haya ayudado esto que les aporté. Bueno, Listo, Juaco, vamos con la oración entonces. Gracias. Te damos gracias, Padre Creador, por la oportunidad que nos has dado en medio de las dificultades que significa esta pandemia, de poder compartir estos conocimientos. Te doy